Y vamos a estudiar hoy en el capítulo 2 los versículos 20 al 22. Estos tres versículos, 20, 21 y 22. Hemos venido hablando de cómo Dios incluyó al pueblo gentil para ser parte de la iglesia. Hemos hablado de el pasado nuestro cuando estábamos sin Cristo, que éramos llamados incircuncisos, estábamos sin Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vimos el acercamiento que Dios hizo de nosotros a Él y al pueblo judío, que Dios nos acercó a través de su Jesucristo, nada más a través de Jesucristo. Y que realmente ese acercamiento lo hizo uniendo a judíos y a gentiles en un solo pueblo, e hizo la paz entre judíos y gentiles, pero a Él le costó la vida hacer la paz entre ellos y nosotros. Y por la gracia de Dios, hoy nosotros tenemos una nueva posición. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ahora somos ciudadanos de la ciudad celestial y miembros de la familia de Dios. Y hoy vamos a ver que somos parte de un edificio, parte de un cuerpo que se llama la iglesia. Hermanos, ¿cuántos de ustedes están agradecidos con Dios por tener un hogar? Amén, por el hogar que Dios nos dio. Nosotros debemos dar gracias a Dios por los padres que nos dio, los hermanos que nos dio, pero también dar gracias por la esposa y los hijos que nos ha dado. Dar gracias por todo. Dar gracias por los que se van, dar gracias por los que llegan. Unos se mueren, otros nacen, pero son parte del pueblo de Dios. Pero más gratitud debe haber por ser parte de la familia de Dios y miembros de una familia que va a durar por los siglos de los siglos. Usted nunca va a recuperar a su padre como padre. Nunca va a recuperar a su madre como madre o hijos como hijos si ellos mueren. Nunca más los va a recuperar. Porque nunca más en la eternidad van a ser ni sus padres, ni sus hijos, ni sus hermanos. Pero aquellos que por la gracia de Dios somos parte de la iglesia, parte de ese cuerpo hecho en Cristo, nada ni nadie nos va a separar. Por eso es importante, hermanos, que usted debe honrar a su madre, a su padre, a su hermano en la tierra físicamente, pero mucho más a su hermano en Cristo. Y la verdad, el tiempo mayor de su vida debe ser pasado, o debemos pasarlo con los hermanos en la fe. Ustedes saben, hermanos, y lo han experimentado, es mucho mejor llegar a la casa de un hermano que llegar a veces a la casa de un familiar, ¿o no es así? ¿Sabe por qué? Porque ya nos une algo por los siglos de los siglos. Nos une el Espíritu de Dios para siempre. Por eso, hermanos, el estar aquí debe ser algo que lo motive a usted toda la semana. ¿Cuándo llegará el día de congregarme con mis hermanos? Y debe usted trabajar para que nada le separe de reunirse, excepto el Señor. Que no sea la visita, ni la mascota, ni el vecino, ni la vecina, ni sus gustos, ni sus deseos quien le separe del cuerpo. Que solo sea la voluntad de Dios la que le separe de estar en comunión con el cuerpo, con el hermano, con el cual va a vivir por los siglos de los siglos. Mira al hermano que está al lado. Dígale, nos vemos en la eternidad. No lo despache. Pregunta, ¿está usted seguro de que va a ver a esa persona en la eternidad? ¿La que está al lado? Entonces gócese con ella aquí. Gócese con ella aquí. Disfrútelo aquí. No tenemos que morir para verlo en la eternidad. Solo tenemos que amarlo en la tierra por los siglos de los siglos. Él nos amó a nosotros y nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Versículo 20, perdón. Después de decir el Señor que ya no somos extranjeros ni advenedizos, en el versículo 19 dice que ahora somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, sobre el fundamento de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo.
en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amado Dios y Padre eterno, por favor dirígenos en el estudio de tu palabra. Permítenos disfrutar y comprender y creer el privilegio que tenemos de ser miembros del cuerpo de Cristo. Gracias porque Jesús ya no es sin mí, ya no es sin mis hermanos. Yo no soy sin Él, ni mis hermanos son sin ti. Gracias porque tú eres con nosotros y nosotros contigo por los siglos de los siglos. Permítenos disfrutar eso hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A veces yo saludo a muchos y les pregunto si están contentos, que si están felices. Y a veces les respondo a algunos de ustedes cuando me preguntan cómo están, les digo contento pero feliz, ¿cierto? Es una unión de palabras redundantes la una con la otra. Pero es algo que usted debe aprender a tener en Cristo Jesús. Un creyente está contento con lo que tiene y feliz. Porque hay una diferencia entre lo uno y lo otro. Debe estar contento y debe estar feliz. Para estar contento es una disposición de dar gracias por lo que tiene. Pero la felicidad tiene que ver con el privilegio de ser una persona dichosa, de estar en Jesús. Por eso bienaventurado significa feliz, feliz, feliz. Debe estar contento y feliz. Cuando nosotros comparamos este principio de estar en Cristo, debemos disfrutar estas cosas que están aquí. Primero, somos parte de un edificio. Y vamos a mirar esos textos que están allí, por favor, ayúdenme a buscarlos. Estamos en un cuerpo, en un edificio. Dios compara la iglesia con un edificio, no porque sea un edificio, sino porque esa es la manera en que se construye. Un edificio, lo primero que un edificio debe tener para ser edificio, ¿qué es? Un fundamento. Bases. Y la iglesia tiene un fundamento, tiene bases sólidas, pero también debe tener paredes, ventanas, techo. Y eso debe ir después del fundamento. Y nosotros somos edificados, dice la Biblia, sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de nosotros? La dice la Biblia, la doctrina de los apóstoles y los profetas. El fundamento de un creyente es la Biblia. Y la piedra angular de ese fundamento, ¿quién es? Cristo Jesús. Una de las cosas que estoy tratando de aprender cada día, y cada día estoy aprendiendo, y estoy tratando de enseñarle a mi esposa y a mis hijos esto, y a ustedes también quiero que lo aprendan, es a no preocuparle absolutamente nada, excepto lo que Jesús quiere. Yo sé que muchos de ustedes se pueden enojar conmigo por cualquiera de las cosas que yo digo, a veces las cosas que yo hago. Pero estoy aprendiendo a no enojarme con usted si usted se enoja conmigo, porque me está preocupando más mirar el rostro de Jesús y mirar la cara que Él hace. Eso sí me preocupa. Si usted llega y me saluda o no me saluda, si me saluda hoy de una manera y mañana de otra, eso ya no me está preocupando a mí. A mí lo único que me preocupa es si usted es mi hermano o no lo es. Eso sí me preocupa. Si yo estoy saludando a uno que es o que no es. Si estoy saludando a uno que es, para amarlo como hermano. Y si no lo es, para evangelizarlo, para que tal vez lo sea. Pero lo que realmente me preocupa es qué está diciendo el Señor. ¿Por qué les digo estas palabras? Porque el verdadero fundamento de nosotros no es las circunstancias. El verdadero fundamento de un creyente es la Escritura. Y lo que lo une a la Escritura es Cristo Jesús. Porque Él es el centro de la Escritura y debe ser el centro de mi vida. Y si es el centro de la Escritura y el centro de mi vida, lo que me debe unir a la Biblia es Cristo Jesús. Por eso cuando uno va a la Escritura, debe ir a conocer a Jesús, debe ir a ver a Jesús, debe ir a disfrutar a Jesús para ser como Jesús. Porque somos de Él y vamos a estar con Él por los siglos de los siglos.
Vamos a mirar estos versículos en el orden que están. Vamos al libro de Hechos 2, porque allí empieza básicamente la iglesia. En Hechos capítulo 2 es el inicio de la iglesia, y la iglesia empezó con el fundamento establecido en este texto de Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice la Biblia, después de que Pedro predicó ese sermón, recuerde que a Pedro se le dieron las llaves del reino, no las llaves del cielo. Recuerde que el reino de Dios está en la tierra, no en el cielo. Y a Pedro se le dieron las llaves del reino, o sea, él se le dio el privilegio de abrir el reino. Por eso a él se le dio el privilegio de pararse el día de Pentecostés y predicar el primer sermón dentro del inicio de la iglesia. Y a ese sermón, Dios usó ese sermón para que a la iglesia se añadieran más de 3,000 personas. Y en el versículo 40 dice, y con muchas palabras testificaba. Y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Son las palabras del Espíritu a través de Pedro. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Escuchen. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia tiene un fundamento, y ese fundamento es la doctrina, la enseñanza, no de la iglesia bautista, no del pastor Javier, debe ser el fundamento de la escritura. La doctrina en la que usted debe ser moldeada es en la palabra de Dios. A quien debe creerle es a los profetas y a los apóstoles, o sea, a la Biblia. Nuevamente les pregunto, ¿una iglesia verdadera tiene profetas y apóstoles? Amén, hermanos. Claro que sí. Si no los tiene, no tiene fundamento. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los verdaderos profetas de la iglesia? ¿Cuáles son los apóstoles de la iglesia? Estos, vean. Estos. ¿Qué nos toca hacer? Lo que dice el apóstol Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Eso nos toca hacerlo al 100%. Nos toca someternos a lo que dice el profeta Isaías, el profeta, todos los que están ahí, los 17 que están ahí, aparte de Moisés y aparte de todos los demás. Usted y yo estamos sometidos a la Escritura, y el único libro al cual debemos obedecerle es a la Escritura. La única tradición que debemos tener es la Escritura. La única cultura que debemos tener es la Escritura. Los únicos resabios y principios y hábitos que debemos tener son los escriturales, y ninguno más. Porque lo que debe moldear la vida de nosotros es la Escritura, porque solo sobre esa doctrina somos edificados. Dios edifica a su pueblo solo en la enseñanza de las Escrituras. Por eso el texto es claro, y dice el texto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, en Efesios 2:20 dice, añade profetas, ¿cierto? Siendo edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. El texto que estábamos leyendo hace algún momento, en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Es interesante que hay dos paredes en la iglesia. Recuerde que Efesios, en el versículo anterior, vamos a leer un momentico, en Efesios 2, que el Señor quitó la pared de separación. ¿Cuál pared de separación? Y esa pared tiene que ver con el Antiguo Testamento. Dios no lo quitó, sino que lo cumplió, lo abolió para nosotros, pero no para el impío. ¿Y cómo lo hizo? Uniendo las dos paredes. ¿Cuáles son las dos paredes? Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Quién y con qué unió Dios el Antiguo y Nuevo Testamento? Con Jesucristo. Él es quien unifica los dos testamentos. Por eso aún la historia fue partida en dos: antes de y después de. Porque en esa unión hay una esquina, hay un ángulo de 90 grados que une dos paredes, ¿cierto? Y ese ángulo es Cristo Jesús. Esa piedra principal, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, es que Cristo es la esquina de los dos, del Antiguo y Nuevo Testamento. Él los une a los dos y hace de los dos un edificio. Hace de los dos un edificio. Y ese edificio se llama la iglesia.
Y ese es el fundamento de nosotros. Por eso, hermanos, la iglesia verdadera no es esta o aquella religión, sino el pueblo que ha creído la palabra, el pueblo que obedece la palabra y el pueblo que se dispone para obedecer cada día conforme a las Escrituras. El siguiente texto es Romanos 6, 17. Vamos allí. Romanos capítulo 6, versículo 17. La Escritura dice estas palabras: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, esto hablando antes de conocer a Cristo. Recuerden que Efesios habla de nuestro pasado en Cristo y nuestro presente. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, escuche, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dios trajo la doctrina. Dios usó profetas y apóstoles para enseñarnos la doctrina. Pero ahora a nosotros como iglesia nos trae a través de la doctrina y nos entrega esa doctrina para que la doctrina nos controle. Por eso les he dicho muchas veces, hermano, que es difícil pastorear a un creyente que no quiera estudiar. ¿Qué se puede hacer por un creyente que no quiera estudiar la Biblia? Pregunta, ¿puede tener cambio una persona que no estudia la Biblia? ¿Qué es lo que lo ha cambiado a usted? ¿Venir a cultos? No. ¿Orar? Lo que lo ha cambiado es la palabra de Dios. Porque Dios dispuso que todos los cambios en su vida se dieran solo por la palabra de Dios. Y de hecho no hay oración verdadera si no sale de la palabra de Dios. Y quiero advertirles a todos, porque muchos están ya conforme al mundo, estudiando en casa nomás. Dios no lo dispuso así. ¿Usted debe estudiar en casa, sí o no? Sí. Pero la manera de crecer no es estudiando en casa. ¿Cuál es la manera de crecer? ¿Cuál? Lean, ¿cuál es la manera de crecer bíblicamente? Siendo discípulo de alguien que le enseñe. ¿O no es así? Por eso responsabilidad, varones. Les vuelvo a recordar a ustedes, varones. Usted debe ser discípulo de un maestro. Para usted ser maestro de su propia casa. Maestro de su propia casa. Estos días hablando con alguien le decía, hermano, ¿por qué has dejado de ser discípulo? Me decía, pastor, yo estudio solo en casa. Y le dije, ¿a cuántos de los que estudiaban solos, aparte de Jesús, Jesús les entregó responsabilidad? ¿A quién les entregó el ministerio? A los que estuvieron con Él, se preservaron con Él y no se apartaron de Él. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? ¿12 o más? Más. De hecho, la Biblia registra un grupo de 70. ¿Y a cuántos de esos 70 les entregó comisión? A 11. Que perseveraron con Él. Y oró al final por ellos. A los que me diste, cuidé. Y les enseñé lo que me diste. Y un día les hizo un reto. ¿Se quieren ir ustedes también? Pero alguien respondió por los 11. No, no hay más palabras de vida. ¿Dónde ir? Usted debe ser alumno de la Biblia, pero bajo la autoridad de alguien que le enseñe. Uno de los privilegios que disfruto, hermano, es tener otros pastores con quien estudiar. ¿Con quién estudiar? Yo me he hecho la pregunta, si yo no tuviese que enseñarles a ustedes, ¿estudiaría? Seguro que no. Seguro estudiaría para mí. Y cuando uno estudia para uno mismo, ¿cómo se vuelve? Caprichoso. ¿Por qué le digo esto? Porque ¿cuál es el verbo que usa Efesios capítulo 2:20? Dice, ¿edificándonos o edificados? ¿Qué diferencia hay entre lo uno y lo otro? Cuando yo digo edificándome, lo estoy haciendo yo. Pero cuando dice edificados, lo está haciendo otro. Otro lo está haciendo. Otro lo está haciendo. En la educación bíblica no puedes crecer si no estás bajo la autoridad de un maestro. A mí, qué pena que si choco con alguien hoy en la mañana, pero me da tristeza cuando un padre dice, no, mi hijo lo voy a poner a validar mejor. En lugar de que estudie año a año. ¿Cuál aprende más? Aquel que pasa año a año, día a día con su maestro. Lamentablemente el estudio hoy en día por todos lados es casi igual.
Pero no hay como el que pasa días y días con su profesor y con sus compañeros. Dios lo dispuso, profesor y compañeros, profesor y compañeros, profesor y compañeros. Porque aprendemos del profesor y aprendemos de los compañeros. Y el profesor aprende de los alumnos y los alumnos del profesor. Así fue, por eso Dios vino a la tierra. ¿Cuántas veces Dios les habló al pueblo de Israel? Muchas veces en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hizo? Venir a hacer lo que realmente debía hacer. Estar con sus alumnos 24 horas. Y los alumnos con él 24 horas. Esa es la doctrina que Dios nos enseñó. Esa es la doctrina a la que Dios nos entregó. Mire lo que dice el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, antes esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual habéis sido entregados. Para muchos de nosotros a veces estudiar la Biblia es tedioso, es complicado. Si yo le hago una pregunta a ustedes y me la responden de corazón, ¿qué les queda más fácil? ¿Estudiar en un colegio o estudiar la Biblia? ¿Qué es más fácil? ¿En qué les queda más fácil invertir? ¿En qué? ¿En la Biblia o en el colegio? ¿En la Biblia o en la universidad? La verdad. Miren, la realidad era que no. Ustedes estudian en un colegio, en una universidad y son fieles a las clases todas las veces, hacen todas las tareas, leen, trasnochan. ¿Con la Biblia hacen lo mismo? ¿Lo hacen o sí? No lo hacen. No lo hacen. Porque nuestra naturaleza no está acostumbrada a ese sistema de doctrina a la que fuimos entregados. Y fuimos entregados a ese sistema de doctrina para que le sirvamos al Señor de una manera distinta a la que el mundo actúa y a la que el mundo acostumbra. Y por eso es interesante en este principio, a la doctrina a la que hemos sido entregados, porque Dios nos entregó a ella para que ella nos controle y para que nosotros le obedezcamos de corazón. Y es una de las cosas difíciles. Estos días hablando con alguien yo le decía eso. Ser pastor no es tan fácil, humanamente hablando. No es tan fácil. ¿Sabe por qué? A veces sería más fácil ser como el gerente de una empresa, humanamente hablando. ¿Por qué? El gerente de una empresa puede exigirle a los empleados. ¿Por qué les exige? Porque les paga. Les pone horarios, les pone trabajo y si no lo hacen, afuera. Pero en la iglesia es más complicado. Porque en la iglesia todo el servicio debe ser voluntario y de corazón. La doctrina a la que fuimos enseñados es trabajo voluntario y de corazón. ¿Y saben lo que significa conseguir en la iglesia personas voluntarias y que sirvan de corazón? Porque la mayoría estamos enseñados a la doctrina del mundo y no a la doctrina de Dios a la que fuimos entregados. Donde servimos voluntariamente y de corazón, pero servimos mejor que si le estuviéramos sirviendo a los hombres. Mejor porque le servimos a Dios. Debemos ocupar más tiempo. ¿Cuántas horas trabaja un empleado en una empresa? ¿Y cuántas horas debe trabajar un cristiano para Dios? 24. Y yo le hago una pregunta: ¿cómo sería su vida si le sirviera a Dios como le sirve la empresa? Si le trabajara 8 horas diarias a Dios, al menos, cuando debemos servirle 24. Y pregunta: ¿cómo le iría usted en su empresa o a la empresa en que usted trabaja si usted le sirviera a la empresa como le sirve a Dios? Analice su vida y dígale: si yo le sirviera a mi empresa como yo le sirvo a Dios, ¿cómo le iría a la empresa? Mal. Porque la mayoría no estamos sirviendo a Dios de corazón, ni voluntariamente, ni con toda nuestra vida. ¿O no es así? La doctrina a la que fuimos entregados. Mire, la iglesia empezó sirviendo la doctrina de los profetas y los apóstoles. En esa doctrina cuya piedra principal es Cristo. Esa iglesia fue entregada a esa doctrina y ese pueblo dio la vida por esa doctrina. ¿O no es así? Yo he escuchado a algunos de ustedes decir: no vuelvo a la casa de mi familia a compartirles. No oyen, me desprecian. ¿Qué hacían los discípulos cuando iban y predicaban? Le daban palo, pata, puño, lo echaban a la cárcel, los amarraban. ¿Qué hacían ellos? ¿Renunciaban al evangelismo? Salían y les decían: no vuelvan porque los matamos. Y al ratito los encontraban en la plaza mayor volviendo a predicar.
¿Sabe por qué? Porque recibieron la doctrina de los profetas y los apóstoles. Y ellos comprendieron cuántos de los profetas murieron por causa del Señor. ¿Cuántos de los apóstoles murieron por causa del Señor? ¿Y cuántos de nosotros, si servimos al Señor, podemos morir por causa de Él? Esta es la doctrina a la que fuimos entregados. No es una doctrina de acomodamiento, no es una doctrina de colchón, de comodidad, de confort. Es una doctrina de sufrimiento, hermanos, donde nos toca negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de aquel que es perfecto y santo por los siglos de los siglos. Sigue diciendo Romanos 16, hablando de esa misma doctrina. Es interesante el versículo 17 de Romanos 16. Mas os ruego, hermanos, escuche, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, a la cual nos fuimos entregados. ¿Y qué dice? Apartados de ellos. Mire, hermanos, esto es serio. La doctrina de los profetas y apóstoles requiere que el que no viva conforme a esa doctrina, ¿qué pasa con él? Hay que sacarlo, hay que apartarlo. ¿Qué hay que hacer con un marido que no ame a su esposa? ¿Qué debe hacer la iglesia con él? ¿Qué debe hacer la iglesia con una mujer que no respete ni obedezca a su marido? ¿Qué debe hacer la iglesia con un hijo que no respete ni obedezca a sus padres? ¿Y qué debe hacer la iglesia con un padre que no cuide ni proteja a sus hijos? Hay que disciplinarlo, hermanos. Hay que hacerlo. ¿Qué hay que hacer con un marido que no provea para su casa primeramente, antes que para el vicio, antes que para sus amigos y para otros? ¿Qué hay que hacer con la iglesia con él? ¿Darle pañitos de agua fría, decirle tranquilo, todos nos pasa eso? No, hay que corregirlo. Y si no se aparta, hay que apartarlo. Esa es la doctrina a la que hemos sido entregados. Esa es la doctrina que Dios nos ha enseñado a través de los profetas y los apóstoles. Esa es la doctrina en la cual debemos vivir, porque es la doctrina que hace un pueblo santo, separado del pecado y consagrado a Dios. Por eso es interesante ese mandato en el versículo 17. Apártense de aquel que cause divisiones y tropiezos. Cuidado, hermanos. Cuidado con aquellos hermanos que les gusta andar preguntando: oye, hermano, ¿les gustó la predicación? Porque esos ya están buscando aliados para criticar. Si no les gustó, acérquese al predicador y dígale: no, si le gustó, es si está mal. Porque aquí no se trata de gustos. A la mayoría no nos gusta la predicación. O no es así. Dice la Biblia que la buena predicación son como clavos que le clavan a uno, ¿cierto? No es si le gusta, es si no está bien la predicación, no se atreva a buscar a un hermano y preguntarle. Acérquese al pastor y dígale: hermano, lo que usted enseñó no está bien. Si no le gustó, arrepiéntase y dele gracias a Dios porque le está cayendo la palabra donde debe caer. Si la predicación está mal, corrija al predicador, acérquese a él y exhórtelo, para que el predicador se arrepienta, no delante de usted, sino delante de toda la congregación. Porque si predicó algo mal, ¿a cuánto hay que pedirle perdón? A todos, no a uno, sino a todos. Y usted debe velar para que todos seamos edificados en la misma doctrina, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, y todos terminemos haciendo lo mismo, pensando lo mismo, actuando lo mismo, sintiendo lo mismo y dándole la gloria al mismo Dios. Sigamos con el siguiente versículo, porque hablando de esa enseñanza, Segunda de Tesalonicenses 2:15. En este proceso, mire lo que dice las Escrituras en 2 de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, escuche, estad firmes y ¿qué? Y retener ¿qué? La doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. Porque a ellos le llegó por palabra y le llegó por carta. ¿A nosotros cómo lo llegó hoy? Por carta, hermano. Por lo tanto tenemos el privilegio ya de tener los escritos completos y decir: vamos a verificar si así está escrito. Usted debe ser de las personas que no comen enteros, sino que van a la casa y revisan si es cierto. Y ahorita ustedes tienen el privilegio, hermanos, de ir a la página y escuchar
¿Cuántos errores comete el pastor aquí? Usted puede ir a la página y bajar los sermones que hemos predicado todos los domingos, ir a la página y escucharlos otra vez y revisar. No para buscar errores, pero si los encuentra, qué bueno para corregirlos, sino para seguir aprendiendo y revisar si lo que estamos predicando es o no es bíblico. Ustedes necesitan protegerme a mí, ustedes necesitan cuidarme a mí de errores doctrinales, para que nos cuidemos los unos a los otros. Claro que sí, hermanos. Recuerden que la página de la iglesia es www.iglesiabautistalavid.org. Usted coloca en Iglesia Bautista La Vid Río Negro y ya les aparece también. Van allí, hermanos, y pueden escuchar todas las predicaciones que hemos tenido básicamente ya durante este año. Creo que están las de este año al menos. Los años pasados todavía no se han subido, pero están allí. Entonces, el texto es interesante. En este versículo, así que, hermanos, es la orden de Dios para todos. Está firmes en qué y qué debemos hacer. Está firme en la doctrina y retened la enseñanza que habéis aprendido, sea por palabra y por causa nuestra. Es interesante cuando usted va a Filipenses, nos muestra que ¿qué es lo que sirve cuando uno está afanado? ¿Qué es lo que sirve? Dice, recordar lo que ha aprendido. Recordar lo que ha aprendido. Lo que ha oído de parte de Dios. Y después hacerlo. Eso le da paz al corazón y quita la ansiedad y el afán. El siguiente texto, primera de Timoteo, ahí en la siguiente página. Capítulo 1, versículo 3, dice la Biblia. Pablo diciéndole a Timoteo, te he rogado que te quedases en Éfeso, ¿cierto? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué te dejé en Éfeso? Dice, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿A qué se debe tanta religión hoy en día, hermanos? A que cada uno consiente y tolera la doctrina de otros y se van con ellos, en lugar de corregirse con la Escritura. La Escritura, hermanos, es nuestra protección, nuestra brújula, nuestra guía para conocer al Señor y para protegernos los unos a los otros. Usted debe ser alumno de la Biblia todos los días. Usted debe estudiar la Biblia todos los días y participar en todo estudio que pueda para ir creciendo. Y a la vez compartir todo lo que aprende con otros para ir edificando. Ese es el principio bíblico. Y el siguiente versículo que tenemos aquí, que es 1 Timoteo 4:16. Otra exhortación para Timoteo y también para nosotros. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más? Y de lo que sale por tu boca. Eso es. Ten cuidado de ti mismo y de lo que sale por tu boca. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyen. ¿Por qué? Porque en Tito, vamos a Tito que no está ahí. Tito capítulo 2, versículo 1. Recordamos este versículo que le hemos repasado muchas veces. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Usted debe saber la palabra de Dios, debe hablar la palabra de Dios, debe perseverar en la palabra de Dios y debe refutar con la palabra de Dios. Usted y yo somos alumnos de la Biblia y no tenemos permiso para tener otro vocabulario sino aparte de la Escritura. No podemos, hermano. Debe ser nuestro vocabulario. Y es la única manera de que hablemos como Jesús y que agrademos a Dios en todo. Es que hablemos y actuemos conforme a la Escritura. Que ningún parámetro humano nos controle, solamente la palabra de Dios. Por eso es que somos edificados sobre un fundamento, los apóstoles y los profetas, cuya piedra angular es Cristo. Usted debe ser un alumno del Antiguo y Nuevo Testamento, pero en Cristo. Cuando usted va a leer Génesis 1, ¿a quién debería conocer? ¿Qué debería conocer en Génesis 1? ¿A quién? A Cristo nomás. Él es el creador de todo. Él es el personaje principal de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. ¿O no es así? Él es el personaje principal. Estos días con alguien hablaba también esa parte y esa persona me compartía conmigo. No sé ya con quién hablé de eso, pero bueno. Él decía, Adán fue un gran personaje en la Biblia, pero murió. Abraham fue un gran personaje en la Biblia, pero murió. Profetas y apóstoles fueron grandes personajes en la Biblia, pero murieron. Y Cristo sigue vivo.
Porque ellos no fueron los personajes principales de la Biblia. Fue Cristo quien fue el personaje principal. Él es el personaje principal de Génesis 1, Apocalipsis 22 y sigue siendo el personaje principal. Y en su vida y en mi vida, ¿quién es el personaje principal? Él. Él, no es usted. Una de las cosas que me está ayudando a mí con mi carácter, mi genio, es preguntarme siempre lo mismo. ¿Por qué se enojaría Cristo? Y yo le hago la pregunta, ¿Cristo se enojaría por las cosas que usted y yo nos enojamos? ¿Cristo se enojó porque no lo miraron? ¿Cristo se enojó porque no lo saludaron? ¿Cristo se enojó porque lo rechazaron? ¿Cristo se enojó porque lo crucificaron? ¿Cristo se enojó porque lo mataron? ¿Y en cuántos de nosotros nos han hecho esas cosas y nos hemos enojado? ¿Por qué se enojó Cristo? Solo por una sola cosa: por la violación a este libro. Fue lo único que le provocó ir a él, la violación a este libro, no más. Nunca se enojó por lo que le hicieron a él, nunca. Solo se enojó por el pecado de ir contra Dios, no más, no más. Todas las circunstancias las aceptó él, buenas o malas. ¿Aguantó hambre Jesús? ¿Aguantó sed Jesús? ¿Trasnochó Jesús? ¿Fue menospreciado? Sí, todo lo soportó y dio gracias a Dios. Por lo único que se enojó fue por la violación de su mandamiento. La única razón por la que uno debe enojarse es por el pecado que otros cometen, y por el pecado que yo cometo debo enojarme más. Pero nunca debo responder mal. A los demás ayudarlos para que salgan de su pecado, y en el caso mío arrepentirme para no volver a pecar. Esta es la doctrina a la que hemos sido llamados. Por eso es maravilloso, hermanos, que entendamos eso. Segundo, somos parte de un edificio edificado sobre el fundamento, y somos parte de un edificio con una piedra angular. Ya lo vimos, Cristo, pero vamos a leer esos textos. Efesios 2:20 ya lo leímos, cuya piedra principal es Cristo. Y Primera de Pedro 2, vamos a Primera de Pedro 2, para que ustedes tengan el contexto bíblico. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice la Biblia: por lo cual también contiene la Escritura, o la Biblia dice esto: he aquí pongo en Sión, recuerde que Sión es la tierra de Israel, he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es interesante, ¿cuántas piedras tiene el edificio? Muchas. Porque cada uno de ustedes es una piedrita también, o un ladrillo. Pero ¿cuántas piedras principales, preciosas y escogidas hay? Una. ¿Cómo se llama? Cristo. Por eso Pedro habla de nosotros como piedritas, pero él de la piedra principal, preciosa, escogida, y la única que trae salvación, porque es la única que le da seguridad al edificio. Son dos paredes unidas por una piedra principal, y la que le da seguridad para que esas dos paredes no caigan, no se deterioren, no se destruyan, es Cristo. Y es lo maravilloso, hermanos, en la vida que está Cristo, esa vida no tiene ningún peligro de ser destruida, jamás. Por eso Pablo dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? Ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni el diablo, ni los ángeles, ni nada de lo creado, visible e invisible, nos podrán separar. Gracias a Cristo Jesús. Gracias a Cristo Jesús. Eso es lo maravilloso de la Escritura en esa parte. Y leamos el siguiente texto, que es Primera Carta a los Corintios, capítulo 3. Primera Carta a los Corintios, capítulo 3. Todo este texto está hablando de ese mismo principio. Versículo 11. Bueno, desde el versículo anteriores Pablo está discutiendo con los hermanos, porque los hermanos están diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Bueno, y otros dijeron: no, nosotros no, ninguno de esos tres, nosotros somos de Cristo. Ninguno que sea de Cristo menosprecia a los pastores que Dios ha puesto, ninguno, porque Cristo habla a través de sus siervos. Así que todos estaban mal, tanto los que Pablo, Pedro, Apolos y Cristo, los cuatro estaban mal.
Los 4 andaban mal. Por si alguno aquí que dice, no, yo soy de Cristo, ninguno no. Los 4 andaban mal. Porque las voces, las bocas de Cristo en la tierra son sus siervos. Y cada uno de nosotros también como piedras vivas del edificio. Pero en el versículo 10 dice, bueno, versículo 9 dice, porque nosotros, hablando de todos ellos, somos ¿qué? Colaboradores de Dios. Eso es un privilegio, hermanos. ¿Usted es colaborador de Dios, hermano? ¿Y en qué le está colaborando en estos momentos? Porque es bueno decir amén, sí, pero ¿en qué le está colaborando? ¿Le está colaborando en el evangelismo? ¿Le está colaborando en la reconciliación? ¿Le está colaborando en qué? Porque si no estás sirviendo al cuerpo en nada, no le estás colaborando a Dios en nada. Yo voy a los cultos cada domingo. Amén, qué bueno. Eso es parte de la colaboración porque es parte de mantenernos en unidad, porque Dios quiere mantener el cuerpo en unidad. Pero si no estás sirviendo a sus hermanos, ¿en qué más estás colaborando? Pablo dice, nosotros somos colaboradores. Y como los colaboradores no dormían, casi ni comían, se dejaron todos, despojaron de todo para poder colaborar al Señor en todo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo se edifica. Recuerden que el fundamento está entre los apóstoles y profetas y él es uno de los principales apóstoles del Señor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el fundamento? Cristo habló a través de los profetas, Cristo habló a través de los apóstoles. La doctrina no es de los profetas ni los apóstoles, la doctrina es de Cristo, pero vino a través de los profetas y los apóstoles. Por eso, si usted quiere confiar en alguien confiable, confíe en la Biblia. Eso es todo. Confíe en la Biblia. A mí, júzgueme por la Biblia. A mí, corríjame por la Biblia. A su hermano también. Pero confíe en la Biblia, no dude de la Biblia, porque el día que usted dude de la Biblia, dudó de Dios. Y si dudó de Dios, quedó sin fundamento. ¿Y sabe qué le pasa a una persona que no tiene fundamento? Al piso va rapidito. Rapidito, hermano. Por eso las palabras del Señor: al que me oye le consideraré a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mas al que no me oye le consideraré a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. El hombre sabio es el que edifica sobre la palabra de Dios, que se sostiene en la palabra de Dios, que se preocupa por leer la Biblia, que se preocupa por crecer, por obedecer en la palabra de Dios. Estos días comentaba también con un hermano, y el hermano me decía que estaba aprendiendo, es uno de ustedes, ya ni me acuerdo con quién fue tampoco. Me decía, estoy aprendiendo que la diferencia entre un cristiano y un creyente es la lucha que tiene el creyente para no pecar. El verdadero creyente es un pecador, pero está luchando todos los días para no pecar. Y si lucha para no pecar, también tiene que luchar al mismo tiempo para obedecer la Escritura, porque es la única manera de no pecar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. ¿Quiere usted no pecar? Sea alumno de la Biblia, sea seguidor de la Biblia, y de aquí en adelante trate de la meta de no pasar un día sin pasar un rato con la Biblia. Porque el momentico que pasó con la Biblia fue el momentico que pasó escuchando a Dios. Y Dios nos edificó sobre ese fundamento cuya piedra principal es Cristo. Ahora, en el versículo, vamos allá al versículo 21 de Efesios. Volvamos a Efesios. Efesios 2, 21. Dice que es en Jesucristo, es en Él, quien todo el edificio está bien coordinado. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Alguna vez usted ha quedado así como descoordinado, como chifloreto, como despistado, como oído, como salido, como mal? ¿O no es así? Sencillamente ese día no estamos en comunión con Cristo. Alguien que tenga comunión con Cristo vive así como descoordinado, como aburrido, como melancólico, como que sí que no. No. Y es una buena manera de evaluarnos. La descoordinación suya y la descoordinación de nosotros se debe a que no estamos siendo edificados sobre la piedra angular que es Cristo. Porque Cristo le da coordinación a cualquiera o a cualquiera. Si fue capaz de unir judíos y gentiles que tenían una pelea eterna, digamos así, puede unirnos a nosotros.
Cuando usted y yo peleamos como hermanos, cuando la esposa y el marido pelean, cuando los hijos y los padres pelean, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que los descoordina? Que no están edificando sobre, o sea, no estamos en obediencia a las Escrituras. La única que nos da unidad es la Biblia. Yo le hago una pregunta. ¿Podemos llegar un día a pensar todos igual aquí? ¿Podemos algún día llegar a creer todo lo mismo aquí, caminar todo de la misma manera y ponernos de acuerdo para hacer todo lo mismo y reaccionar todo lo mismo? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. El que diga que no ha creído las Escrituras. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿No es ese? Vamos a Efesios. Más adelantico, no hemos llegado allá, pero vamos a llegar. Efesios 4. Por eso se necesita, hermanos. ¿Sabe quién no puede decir que sí? El que no está bajo autoridad y no está siendo enseñado por otro. Ese dice no. No sé cuántos dijeron no. Por eso en Efesios 4 nos dice que Él constituyó apóstoles, que Él constituyó profetas, y faltan aquí el resto, profetas, apóstoles. ¿Qué más? Versículo 11. Evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Dice, para perfeccionar a los santos, o sea, a los demás, para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, porque los niños son los que buscan, yo quiero que hagan lo que yo quiero, o yo no quiero que hagan eso porque a mí no me gusta eso. Llevados por doquiera de todo viento y doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien coordinado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuántos de los miembros de su cuerpo están descoordinados? Hacen la mano los que tengan descoordinación en alguno de los miembros. Por eso el cuerpo puede trabajar unido, puede comer unido, puede jugar unido, ¿cierto? Puede dormir unido, puede trabajar unido, porque no hay descoordinación. Pero pregunta, ¿entre nosotros sí hay descoordinación? Mucha, porque no hay unidad de fe ni de conocimiento. Y para eso nos toca buscar entre todos qué es lo que Cristo quiere y renunciar a lo que nosotros queremos. ¿Cuántos de ustedes llegan juntos al templo? ¿Y cuántos de ustedes no llegan juntos al templo? Cuando el esposo dice, ay amor, déjeme dormir un ratico, y los hijos dicen, ay papá, si papá duerme yo también. ¿Quién llega primero? La esposa. ¿Y después? ¿Quién sabe si llega el esposo y los hijos? ¿Quién sabe? Pero si se levantan en unidad, se ponen de acuerdo, se levantan todos, se apoyan todos, todos hacen todo en casa y todos salen junticos y todos llegan juntos y todos regresan juntos. Coordinación. Pero eso solamente se hace cuando hay unidad y autoridad para hacerlo. De lo contrario, no. Lo segundo que hay, gracias a que Cristo es la piedra principal, es que tenemos crecimiento. No hay crecimiento si Jesús no es lo principal en su vida, hermanos. No hay crecimiento. Usted puede aprender de lo que sea, pero no hay crecimiento para Dios si Jesús no es quien está guiando su vida. Dice, en quien todo el edificio va bien coordinado, ¿va qué? Creciendo. Para que una iglesia crezca, ¿qué se necesita? Primero, coordinación. Mire, hermanos, uno de los problemas serios que tenemos en la iglesia, y la tienen todas las iglesias, no solamente el rebaño, sino la iglesia general, es llegar a tener un orden. Un orden. Y para tener una orden es difícil, porque cada uno a veces quiere lo que quiere. Por eso, hermanos, es necesario tener esto. Si queremos crecer, primero tenemos que tener coordinación. Y para tener coordinación y poder crecer, nuestra piedra principal debe ser Cristo. Él debe ser la razón de nuestra vida. Y siempre ir a hacer lo que Él quiere que hagamos. Por eso es necesario entender este principio. Segunda de Pedro 3:18 hay una orden.
una orden para todos como creyentes y piedras vivas. Recuerde que Pedro habla de nosotros como piedras vivas. Y segunda de Pedro 3:18, de hecho el último versículo de este libro, dice estas palabras: antes bien, creced. Pero para crecer se necesita coordinación. Hermano, ¿cuántos indisciplinados pueden crecer? Se necesita disciplina para crecer. Se necesita disciplina. Y para tener disciplina se necesita autoridad para poder crecer. Cada vez que llega una persona nueva a la familia, trata de desordenar la familia, ¿no es así? Cada bebé que llega a la familia trata de quitar el orden que ya está establecido, ¿no es así? Hay un orden para acostarse, el bebé lo daña. Hay una hora precisa para comer, el bebé lo daña. Y a veces cada hermano que llega a la iglesia trata de descoordinarlo porque llega con sus caprichos, sus resabios. Cada equipo que está funcionando bien, digamos que está un equipo de fútbol funcionando bien y entra uno nuevo, ¿qué toca empezar a hacer ya con ese nuevo? Y con el equipo, otra vez entrenar con ese para coordinarlo, para que se ubique, para que tome su lugar. ¿No pasa en la iglesia? Un equipo está funcionando bien, llega uno nuevo y ya se formó el problema porque él llega con sus gustos, sus caprichos, sus deseos. Y a veces a cambiar todo. En lugar de seguir el proceso y someterse, se necesita coordinación para que haya crecimiento. Y en la orden del Señor es: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si usted quiere ser de bendición de iglesia, de bendición en la iglesia, tiene que crecer en la persona de Jesús. Tiene que crecer en el conocimiento de Él como persona y tiene que tomar decisiones de actuar como Él, hablar como Él, decidir como Él, reaccionar como Él y si es necesario morir como Él, para que sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad solo para Él. Por eso es maravilloso, hermanos, disfrutar ese privilegio. Yo le hago una pregunta aquí. ¿Hay alguno aquí de los hermanos que han empleado gente para trabajar, les ha tocado echarla porque llegan y descoordinan y no quieren trabajar como se les manda, sino que ellos quieren hacer las cosas como a ellos les gusta? Ahí hay uno. En la empresa sucede eso, ¿cierto? Descoordinación por uno o dos que no quieren hacer las cosas como el jefe dice. Yo les he dicho durante un mes más o menos estas dos cosas. En la iglesia no hay autonomía, en la iglesia hay autoridad. ¿Cuántos de ustedes tienen autonomía como miembros del cuerpo de Cristo? ¿Qué es autonomía? La autonomía es la facultad que cada uno pretende tener de actuar como quiere y actuar solo como le parece. ¿Cuántos de ustedes tienen autonomía en el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos de ustedes tienen autonomía como seres humanos? Nadie, hermano. Nadie. Dios a usted y a mí no nos ha entregado autonomía, nos ha entregado autoridad, y al entregarnos autoridad nos entrega responsabilidad. Y nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha sido entregado. Fuimos entregados a una doctrina de la cual tenemos que dar cuentas y la que debemos cuidar. Se nos puso una piedra angular como ejemplo y como base para hacer todo y hacerlo todo para Él. Y ese es Cristo Jesús. Por eso, si tenemos coordinación, habrá crecimiento. Y si hay coordinación y crecimiento, entonces realmente somos edificados. Miren la parte final de Efesios 2:21. Vamos allá otra vez. Dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor. Si queremos ser edificados, tenemos que hacerlo así. Colosenses 2:7, vamos a leer ese texto. Porque el versículo 20 dice edificados. O sea, recibamos edificación. Y recuerden esa palabra. Nadie es alumno si no tiene maestro. Escuchen, nadie es alumno si no tiene maestro. Nadie es discípulo si no tiene maestro. Nadie puede ser edificado si no tiene quien lo edifique. Usted puede llegar a un lugar y, mire hermanos, ese edificio se edificó. ¿Cómo así que se edificó? ¿Se hizo solo? No. Es decir, vea, ese edificio lo edificaron, a eso es distinto. ¿Alguien más o muchos lo hicieron? La pregunta es, ¿quién te está haciendo a ti? Algunos pueden decir como los corintios, Cristo. Amén, gloria a Dios. Sí, pregunta, ¿y a quién está usando Cristo para edificarte? Porque Cristo no te edifica solo.
Eso sería ir en contra de la doctrina que hemos aprendido como cuerpo. Yo necesito a otro y lo necesito a todos ustedes para edificarme. Y ustedes me necesitan a mí y a todos los demás para edificarse. Por eso cuando no hay buena relación entre usted y su hermano, usted no edifica al otro y el otro no te edifica a ti. Cuando usted se aparta de su hermano, sea por lo que sea, estás yendo en contra de la doctrina y estás dejando de ser instrumento para ser mano de bendición y te estás convirtiendo en un miembro de destrucción. Y no puedes recibir edificación del otro porque Dios lo va a usar. Dios lo va a usar y eso es lo que dice en el versículo 22 y en el capítulo 6. Veamos el texto. A ver, los varones, por favor, lean ese texto de Colosenses 2:7, todos junticos. ¿Están ahí? 1, 2, 3. Arraigados y solidificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Miren los verbos que usa: arraigados, o sea, echen raíces. Sobreedificados, edifíquense, sí, claro que sí, pero en él. Por eso el Salmo 127 es muy claro: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Aquí no es si usted está haciendo, aquí es si Jesús está haciendo a través suyo. Eso es distinto. Aquí no es si usted está sirviendo, es si Jesús está sirviendo a través de usted. Damos gracias a Dios por las personas que Dios usó para pintar esa verja, esa jardinera. Pero la pregunta es, ¿quién lo hizo? ¿Los hermanos o Cristo? Pero la pregunta es, ¿los hermanos que lo hicieron dependiendo de él? Y damos gracias hermanos por lo que hicieron ahí. Yo no sé, la evaluación que estoy haciendo esa la examina el Señor. Solamente es parte del ejemplo. Y pido a la iglesia que colaboremos para que los niños no la ensucien demasiado rápido, ¿no? Porque todo mundo se va a ensuciar. Recuerda que eso no es para andar por encima, ni para colgarse en el palo. Es para proteger el jardín y la casa. Si se sientan, cuídense de no ensuciarla tan rápido. Pero la pregunta es, ¿quién lo hizo? Y es necesario eso. ¿Quién lo hace? Pero Dios dice que todo lo que hagamos, dejemos que lo hagamos en Él y por Él y para Él, con alegría, con gozo, con disposición y no quejándonos, porque en Dios no le agrada nada de lo que nosotros hacemos quejándonos. Por eso es maravilloso ese principio, que lo hagamos en Él. Por eso dice, arraigados y sobrigados en Él y confirmados en la ¿qué? En la fe, en la misma doctrina que hemos sido enseñados, así como habéis sido enseñados. Escuche, así como habéis sido enseñados. Por eso usted tiene que mirar, lo que yo hago lo estoy haciendo conforme a la palabra de Dios, lo que yo digo lo estoy diciendo conforme a la palabra de Dios, lo que yo pienso lo estoy pensando conforme a la palabra de Dios. Y de una vez toca uno como mueve la cabeza y sacudirse, porque a veces no es así. A veces no es así. Y el siguiente texto, las damas. Primera de Pedro 2:5. Por favor, hermanas, búsquense ese texto y vamos a escucharlas a ustedes leyendo ese texto en unidad. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Están ahí, hermanas? A ver, 1, 2, 3. Vosotros también, como mujeres, no ser dedicados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuántos sacrificios acepta Dios por medio de Jesús? ¿Y cuántos de esos que no hacemos por medio de Jesús no los aceptan? Es interesante, para ofrecer sacrificios espirituales, o sea, nacidos del Espíritu, aceptables a Dios, o sea, conforme a la palabra, pero por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Hermanos, evalúese todos los días. ¿Su genio es conforme a la palabra de Dios? ¿Su manera de reírse es conforme a la palabra de Dios? Porque hay unas risas descarriadas de algunos hermanos. ¿Por qué? ¿Cuándo digo risas descarriadas? Cuando son risas de burla. ¿O no hay risas de burla entre nosotros? A veces la mayoría de risas son de burla. Y no una risa de alegría y de gozo, sino de burla. Por eso,
Mi genio es conforme al de Jesús. Nuestra risa es conforme a Jesús. Es conforme a la doctrina a la que hemos sido entregados. Es conforme a la doctrina que hemos aprendido. Bueno, usted puede decir, pero pastor, yo aprendí otra doctrina. Bueno, ya es hora de corregirla, pues. Ya es hora de corregirla, porque algunos, como los católicos, somos buenos. Es que mi papá fue así, mi abuelo fue así, yo también nací así. Bueno, si conoció a Cristo ya no es así, porque es una nueva criatura. Debes cambiar. Si usted sigue siendo el mismo de antes, enojándose igual, pensando igual, reaccionando igual, debe revisar. Porque si es cristiano, no estás andando en Él. No estamos edificados en Él, no estamos arraigados en Él, por lo tanto no estamos viviendo como Él, porque Él no está viviendo en nosotros como Él quiere vivir. Y vámonos a la parte final ya, porque se acabó el tiempo. Somos parte de un edificio edificado sobre un fundamento, somos parte de un edificio con una piedra principal y somos parte de un edificio con un propósito específico. Y el versículo 22 es muy claro. Dice, ¿en quién? En Él, en Cristo, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para qué Dios quiere madurarte, perfeccionarte? ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo more en usted con libertad y en mí con libertad. A veces me pongo a preguntarme cuán aburrido será para el Espíritu vivir en mí. Y doy gracias a Dios porque Él es Dios y no se aburre. Yo no sé cuántas veces mi esposa y mis hijos han dicho: es insoportable vivir con papá o con mi esposo. ¿Y qué dirá el santo de los santos con mi vida, con la tuya? Pero Él está trabajando en usted y en mí, y lo seguirá haciendo y no se va a cansar, porque Él quiere realmente hacer de usted y de mí morada de Dios en el Espíritu. Y eso tiene que entender, y tenemos que entender ese propósito. La Biblia en 1 Corintios 16, 19 dice: ¿acaso nosotros ignoramos que somos qué? Templo del Espíritu Santo. Niños, entren en silencio, por favor, y padres, no le hagan bulla a sus hijos. Somos templo en el Señor. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No me pertenezco, hermano, no me pertenezco. Le pertenezco al Señor y a ustedes. Usted no se pertenece, le pertenece al Señor y al resto del cuerpo. Y si yo no me pertenezco, no tengo el permiso para actuar mal. Segundo, somos edificio de Dios para ser un templo del Señor, para ser morada de Dios en el Espíritu y para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a Primera de Pedro 2 y terminamos allí. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Recuerden, hermanos, Dios hizo de usted y de mí un pueblo distinto, un pueblo especial. Nos hizo a todos nosotros como creyentes un linaje. La palabra linaje significa una raza, una familia, una simiente escogida, entresacada, seleccionada para Él. Usted no es cualquier bicho raro. Usted es una persona elegida por Dios para ser miembro de un solo linaje, una sola semilla, la de Cristo Jesús. Y en eso debe usted tener honra y disfrutarlo. Sigue diciendo: todos los creyentes somos real sacerdocio, o sea, sacerdotes de la realeza, del rey, del sumo sacerdote. Todos los creyentes somos nación santa, un pueblo escogido para Dios. Todos los creyentes somos un pueblo comprado, adquirido por Dios. ¿Para qué? Versículo 10. Versículo 9, la parte final. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La idea es que por ser todo esto, nosotros deberíamos estar afuera brincando todos los días de alegría y anunciándole a todos que somos hijos de Dios, y que si ellos creen también lo podrán ser. Hermanos, Dios nos hizo lo que nos hizo. Dios nos hizo lo que somos para esto, para ser templo de Él, templo de su Espíritu y voceros
La actividad que tenemos que cumplir es anunciar el Evangelio, esa es. Y la manera en que debemos hacerlo es hablando de las virtudes de Dios. Eso es todo. ¿Qué ha hecho Dios en ti? ¿Qué ha hecho en mí? Eso es lo que tenemos que hacer. Dice, para que anunciéis las virtudes, las cosas que Dios hace con nosotros, al traernos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo, que es luz admirable por los siglos de los siglos. El próximo domingo continuaremos ya con esa oración que el apóstol Pablo hace, gracias a esto que somos ahora en Cristo nuestro Señor. Padre, gracias por el privilegio de ser miembros del cuerpo de Cristo. Gracias por el placer de ser tus hijos. Permítenos, Dios, cumplir ese propósito para el cual nos hiciste miembros de la iglesia y hacerlo todos los días de nuestra vida y de la manera que Cristo lo hizo y con la misma actitud también. En el nombre de Jesús. Amén y amén.